Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a aprender a calcular la tasa metabólica basal y el consumo diario de kilocalorías en alimentos para mantener el peso actual. Primero, hay que indicar que la tasa metabólica basal hace referencia al consumo de energía diario que necesitamos para subsistir. Esto es sin realizar ninguna actividad física o inclusive si estamos dormidos. Esto es porque aunque no realicemos ningún ejercicio, pues nuestros organismos y nuestro cuerpo está consumiendo energía, ya sea en los gastos de algunos movimientos involuntarios, como el de nuestra respiración o el de la circulación de nuestra sangre, o en otra función de algún otro órgano, ¿sí? Entonces, diariamente tenemos un consumo energético. Para este cálculo vamos a utilizar la ecuación de Harris-Benedict en su forma original. Hay otras versiones u otras actualizaciones de esta ecuación, sin embargo, se ha hecho estudios en el cual estas ecuaciones originales han estado muy cerca de los reales, ¿sí? Entonces, por esto vamos a utilizar es la versión original. Entonces, para esto tenemos que considerar que la ecuación toma en cuenta primero el sexo de la persona. Para hombre o mujer tenemos una ecuación distinta. Sin embargo, luego de calcular esa tasa metabólica basal, vamos a multiplicarla por un factor que va a depender de la actividad física de la persona. Iniciaremos con este ejemplo en el cual vamos a determinar la tasa metabólica basal para una mujer de 23 años, 160 libras y 5 pies y 6 pulgadas de estatura. Entonces, como ya sabemos que es para una mujer, vamos a utilizar esta ecuación de Harris-Benedict. Para esto vemos que necesitaremos saber la masa de la persona, pero en la unidad de kilogramos, su estatura en la unidad de centímetros y, claro, su edad en años. De esta manera, en la ecuación nos va a quedar el resultado en kilocalorías sobre días. Entonces, vamos a tener como datos la masa de 160 libras. Entonces, vamos a iniciar a convertir la masa de libras a la unidad requerida de kilogramos. Para esto vamos a tomar en cuenta que en un kilogramos hay 2.2 libras. Entonces, vamos a poner lo que queremos convertir 160 libras y voy a poner ahora el factor de conversión como si fuera una división o un cociente, de forma que, por ejemplo, si libra acá está como numerador, voy a poner la equivalencia con la libra acá como denominador para que se puedan cancelar cuando lo multipliquemos, ¿sí? Entonces vamos a multiplicar 160 por 1 sobre 2.2, o lo que es lo mismo, 160 por 1, 160 entre 2.2, que nos da 72.7 en la unidad requerida de kilogramos. Ahora vamos a hacer la conversión de estatura de la unidad de 5,2 comillas a centímetros. En el sistema inglés, una coma está representando la unidad de pies y 2 comillas pulgadas. Sí, por esto 5,2 comillas equivale a 5 pies y 6 pulgadas. Para esto tomaré en cuenta que en un pie hay 30.48 centímetros y en una pulgada 2.54 centímetros. Entonces, primero vamos a convertir los 5 pies a centímetros. Tenemos 5 pies por el factor de conversión, que es un pie 30.48 centímetros. Colocado de esta manera, puse pie abajo para que se pueda eliminar con pie que está acá arriba. Entonces, tendremos 5 por 30.48 igual a 152.4 en la unidad requerida de centímetros. Ahora vamos a convertir esas 6 pulgadas a centímetros. Ponemos lo que queremos convertir, 6 pulgadas, por el factor de conversión, que en una pulgada hay 2.54 centímetros. Entonces, de esta manera tenemos que pulgada y entre pulgada nos da 1, o sea que se va a cancelar, no lo colocamos, y nos quedaría 6 por 2.54, que es igual a 15.24 en la unidad de centímetros. Como ya tenemos pies y pulgadas en centímetros, pues ya podemos sumar directamente para tener nuestra estatura total de 167.64 centímetros. Entonces, como ya tenemos todos los datos en las unidades que nos solicitaba la ecuación, pues ya podemos sustituir. Entonces tendremos acá la masa en kilogramos, 72.7, la estatura en centímetros, 167.64 y la edad en años de 23. Entonces resolvemos acá nuestra ecuación. Por ejemplo, acá multiplicamos y luego sumamos o restamos, o directamente podemos poner estos valores en nuestra calculadora. Sí, acá, por ejemplo, 655.1 más, abrimos paréntesis,
paréntesis, 9.56 por 72.7, cerramos paréntesis, más igual esta cantidad, colocando los paréntesis así como lo estamos viendo. Y de ese modo nuestra calculadora nos va a dar un valor de 1551.9. Esta ecuación en esas unidades nos va a quedar la tasa metabólica basal en la unidad de kilocalorías sobre día. Es decir, esto nos está indicando que esa mujer de 23 años, 160 libras y 5 pies y 6 pulgadas de estatura al día necesita un consumo de energía de 1551.9 para subsistir. Sí, es decir, que sus órganos vitales, por ejemplo, para ya mantener su respiración o su flujo sanguíneo, requiere un consumo energético de 1551.9 kilocalorías por día. Ahora bien, esto realmente no es el consumo o la cantidad de energía que ella utiliza diariamente, ¿sí? Por su metabolismo. O sea, no hemos considerado la actividad física, ya que, por ejemplo, inclusive pararse, caminar, correr, involucra otro gasto energético, ¿sí? Entonces, por esto vamos ahora a calcular la ingesta de calorías que ella necesita. Esto es para mantener su peso actual. ¿Por qué? Bueno, porque si tomamos en cuenta que este es el gasto energético, o el consumo de energía que requieren sus órganos vitales, ¿sí? Entonces, si a eso le agregamos, por ejemplo, las energías o el gasto de kilocalorías que ella hace por algunas actividades físicas o ejercicios, pues entonces, si al final tenemos un gasto energético diario, pues ella tiene que suplir esa demanda, por ejemplo, a partir de la dieta, ¿sí? O el consumo de alimentos que sea equivalente al gasto de energía que ella hace diariamente. Y de ese modo, pues si son iguales, sí, lo que ella consume diariamente en kilocalorías y a la vez lo que ella gasta en su propio movimientos involuntarios, en su actividad física, pues ella va a mantener su mismo peso. Pero si ya hay un déficit, por ejemplo, si ella consume menos de lo que ella gasta, pues entonces va a tender a disminuir su peso. Y lo contrario, si ella consume más de lo que ella gasta, pues va a tender a aumentar de peso, ¿sí? Entonces, por esto vamos a determinar las kilocalorías que ella necesita para mantener su peso actual. Es decir, tomando en cuenta el gasto energético que ella hace por su propio metabolismo basal, pero adicional a eso también por las actividades físicas o ejercicios. Entonces, vamos a calcular las calorías diarias para esa misma mujer del ejercicio anterior, viendo dos puntos de vista. Uno, si ella no realiza ningún ejercicio, y dos, si ella, por ejemplo, juega voleibol los viernes y sábados y va al gimnasio todos los martes. Entonces tenemos como dato la tasa metabólica basal obtenida anteriormente y tenemos en cuenta este cuadro que nos indica por qué factor debemos multiplicar de acuerdo a la realidad, a los ejercicios o actividad física que ella realiza por semana. Entonces, considerando el primer punto, que ella no realiza ningún ejercicio, pues tenemos acá de la tabla que va a corresponder a el ejercicio que nos dice poco o ninguno. Esto nos está diciendo que entonces, en ese caso, debemos multiplicar la tasa metabólica basal, ¿sí? Acá abreviado como TMB, tasa metabólica basal, obtenida anteriormente, entonces por 1.2. Entonces multiplicamos 1551.9 kilocalorías por día por 1.2 y nos da 1862 kilocalorías por día. Entonces, si esa persona realiza poco o ningún ejercicio, entonces ella consume en total 1862 kilocalorías por día aproximadamente, ¿sí? Esto es lo que nos está diciendo que entonces ella debería ingerir en alimentos 1862 kilocalorías por día para mantener su mismo peso. Ahora bien, si ella, por ejemplo, consume alimentos con más de 1862 kilocalorías al día, pues ella va a tender, ¿verdad?, a aumentar de peso. O si lo contrario, si ella tiene un déficit en la dieta, si consume menos de 1862 kilocalorías por día, pues entonces tenderá a disminuir de peso, ya que entonces ella estaría gastando más energía, sí, tanto en la actividad física como en su propio organismo, de lo que está ingiriendo. Sin embargo, si vamos ahora a hacer el cálculo, considerando como que ella juega un deporte, en este caso voleibol, los viernes y sábados, y va al gimnasio todos los martes, entonces entendemos que ella se ejercita
3 veces por semana. Por ejemplo, acá en voleibol, viernes y sábado, 2 días, y todos los martes va al gimnasio, ¿sí? Entonces, en total tenemos que ella se ejercita 3 veces por semana, lo que corresponde a un ejercicio de tipo moderado. Acá tenemos entonces que tomar en cuenta que para este caso vamos a multiplicar la tasa metabólica basal por esta constante de 1.55. Entonces multiplicamos esa misma tasa metabólica basal obtenida anteriormente, pero ahora por 1.55, dándonos un valor de 2.405 kilocalorías por día. Esto nos está diciendo que entonces si ella realiza ese deporte semanal, entonces puede ingerir todavía más alimentos y mantener su mismo peso. En este caso, lo correspondiente a 2.405 kilocalorías al día. Hay que resaltar que esto es un estimado, sí, un aproximado. De hecho, la misma actividad física va a depender de con qué intensidad se haga. Ya acá lo hemos analizado de acuerdo a la frecuencia o la cantidad de veces por semana, pero si, por ejemplo, ella practica voleibol más intensamente, pues entonces de ejercicio moderado pasaría a ejercicio fuerte. También hay que hacer la salvedad que en este caso la tasa metabólica basal o el consumo energético mínimo para subsistir lo estamos tomando en cuenta es teóricamente, conceptualmente, solamente con los valores de estatura, masa y edad. Ya para algo más profundo, ¿verdad? Se requiere ciertos datos o valores experimentales. Por ejemplo, de manera experimental se utilizan algunas cámaras metabólicas y se evalúa la producción de oxígeno o el consumo de oxígeno versus la producción de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, pero de esta manera conceptual o teórica, pues lo que lo relacionamos es con el consumo de kilocalorías en los alimentos de manera diaria.